En el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca nos preguntamos, ¿qué está pasando en América Latina? Y para saberlo, se lo preguntamos a expertas y expertos en la región para compartirlo con ustedes. Gracias por acompañarnos. ¿Qué está pasando en Bolivia? Para entenderlo, conversamos con Gloria Ardaya, Betty Nachor y Sofía Cordero, quienes nos ayudarán a entender cómo Rodrigo Paz recibe el país, cuáles son los principales obstáculos institucionales, económicos y sociales que enfrenta su gobierno y qué escenarios podrían marcar el rumbo en los próximos años. Mi nombre es Nicolás Miranda, soy investigador del Instituto de Iberoamérica y profesor del área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. Gracias por acompañarnos. Para comenzar, me gustaría preguntarle a Gloria, ¿cómo describiría el punto de partida del nuevo gobierno de Rodrigo Paz? ¿En qué estado real se encuentra el país en términos políticos, económicos y sociales? Yo creo que estamos viviendo un momento refundacional de la democracia en nuestro país. Una vez más, la democracia ha triunfado, si tú quieres, después de varios intentos de cortarla. Se ha iniciado con las últimas elecciones un proceso de transición desde un gobierno autoritario hacia la reconstitución, diría yo, de la democracia. Y el momento es de grandes expectativas ciudadanas y de una enorme preocupación por las diversas crisis que muestran que finalmente el modelo de desarrollo instaurado el año 52, el siglo pasado, estamos hablando de más de 70 años, finalmente ha terminado. Era un modelo centrado en el Estado y en la inversión pública, por supuesto atravesado por la corrupción, el prebendalismo, ¿no? En ese sentido diríamos que hay incertidumbres en este momento y pocas certezas, ¿no? Porque como te indicaba, estamos atravesando una crisis económica, una crisis social, una crisis política, una crisis ambiental e incluso de identidades, ¿no? Entonces, tenemos grandes incertidumbres, te decía, pero al mismo tiempo hay disponibilidades subjetivas y objetivas dentro de la ciudadanía. La gente está esperanzada en que finalmente se acabe este ciclo que ha sido absolutamente de 20 años de gobierno del socialismo del siglo XXI, que ha sido muy ineficiente, ha sido corrupto y fundamentalmente aisló a Bolivia del mundo, ¿no? Entonces, las certezas que tenemos, digamos, es que el actual gobierno ha ganado cómodamente en segunda vuelta, lo cual le da una buena legitimidad, ¿no? Entonces, lo que nos toca ahora es indagar los hitos de la significación política de las elecciones pasadas para el fortalecimiento de la democracia. Una afirmación fundamental que yo haría es que las bases sociales de la democracia han cambiado, se han informalizado y son transgresoras, ¿no? Porque muchas de esas bases sociales de la democracia pues son ilegales, ¿no? Entonces el proceso de transición se ha iniciado, pero yo creo que es muy importante lo que tú planteabas, que vamos a ver después. Creo que una pregunta central es cuáles fueron las capacidades y voluntades de los sujetos políticos y de los actores políticos en este momento, ¿no es cierto? Yo creo que entre los actores ciudadanos hay mucha expectativa y entre los actores políticos también, porque en las urnas se ha derrotado mayoritariamente al movimiento al socialismo. No quiero decir con ello que el movimiento al socialismo esté muerto, ni mucho menos, posiblemente ande de parranda, digamos, ¿no? Creo que también las preguntas que tenemos que hacernos es cuáles han sido los cambios durante las 2 décadas del socialismo del siglo XXI y cuál es el momento por el cual atraviesa hoy. Creo que no hay todavía una concepción entre los actores políticos de hacia dónde vamos y por dónde reempezar esta transición, ¿no? Sabemos que es muy importante esta transición, y que la democracia ha mostrado una fuerte resiliencia, pero está ahí presente,
pero yo creo que lo importante ahora es pensar cómo a través de la política vamos a constituir una comunidad política que nos lleve adelante y fundamentalmente nos vuelva a reinsertar en el mundo y dejemos la sobreideologización que hubo para cambiarla por la política, ¿no? Que fue desterrada del ámbito público. Entonces, que la crisis no ha tocado todavía a fondo, seguimos sin saber hacia dónde vamos, pero sí la crisis del socialismo del siglo XXI y el derrumbamiento del MAS, la parálisis estatal y el desprestigio del expresidente Arce generaron una apariencia central de que la transición había terminado, pero está comenzando. Tenemos un gobierno absolutamente atravesado por la corrupción. El domingo pasado el presidente decía que había encontrado un gobierno como una cloaca, ¿no? Y esto decía va a costar mucho porque en esta transición es importante asumir que muchas de las instituciones democráticas inclusive están caducas, ¿no? Y por supuesto en el país no existe un sistema político. Las elecciones lo que han hecho es abrir esa transición y saber que el MAS no está muerto. Después de gobernar por 20 años y ser el partido más importante de Bolivia, en las últimas elecciones el MAS obtuvo su peor resultado y vive un momento crítico. Bettina, me gustaría que nos explicaras qué pasó con el MAS. Primero, el MAS llegó al poder en un contexto económico excepcional, que era el auge del superciclo de las materias primas de productos latinoamericanos en el mercado global. Y como Bolivia es una economía extractivista, dependiente de la extracción y exportación de materias primas desde hace siempre, pudo beneficiarse de manera excepcional de este superciclo, ¿no? Por las exportaciones de gas y por las exportaciones de minerales. Por ejemplo, en el caso del gas, Bolivia alcanzó exportaciones por más de 6.000 millones de dólares americanos en 2014. De forma resumida, diría que el gobierno de Evo Morales, el MAS como fuerza política, tenía un montón de plata que pudo aumentar aún con diversas políticas, por ejemplo, el decreto de la así llamada nacionalización, que consistió básicamente en un aumento de los tributos que tienen que pagar las empresas petroleras, que se aumentaron a 82%. Entonces, con este dinero pudo permitirse un fuerte aumento del gasto público y pudo alimentar una fuerte y muy grande red de redistribución entre sus aliados políticos. Ahora, lo característico de las economías extractivas dependientes de la extracción de recursos naturales es que estos ciclos económicos, estos auges suelen terminarse. Y con el fin del auge global de materias primas cayeron los ingresos del MAS. Desde más o menos 2014, 2013 ya no pudo recibir tantos ingresos y eso se le paró muchos proyectos, se le paró todas las medidas de redistribución, lo cual generó problemas dentro de sus alianzas políticas. En fin, el primer factor que es, tuvo mucha plata al inicio, en los primeros años, en algún momento ya no tenía dinero para cumplir con sus promesas electorales, políticas y para hacer o cohesionar su alianza, su base política. Y ahora hay un tema de miopía política, como se lo llama en la literatura, es decir, el MAS tuvo mucha confianza en que el modelo extractivo y la renta petrolera gasífera le iba a durar para siempre. Eso significa que no invirtieron a tiempo en la explotación de nuevos recursos o nuevos yacimientos. Entonces el gas se
terminó básicamente. Y hoy en día, o sea, más allá de la pregunta si uno piensa que eso está bien o no, hoy en día simplemente ya no tiene tanta reserva de gas como tenía antes, aunque si hubiese un nuevo auge, no podría beneficiarse tanto. Y en fin, creo que ese punto económico es muy importante para explicar la degeneración del MAS y de su movimiento político. Y el segundo punto es el eterno tema latinoamericano de caudillismo y una crisis política interna que tiene el MAS o que tenía el MAS, porque ya no casi existe como fuerza política partidaria en Bolivia. Sabemos que Evo Morales gobernó entre 2006 y 2019. En 2019 hubo elecciones donde Morales ya participó de manera inconstitucional y aumentaron indicios de fraude electoral y tuvo que irse después de masivas protestas. Luego, después de un gobierno interino bastante insignificante en términos políticos, volvió al poder el MAS, pero ahora no con Morales, que ya no podía participar en las elecciones, sino con Luis Arce Catacora, que durante casi todo el tiempo del gobierno de Morales era el ministro de Economía y con ello el inventor y constructor del modelo económico del MAS. Entonces, después de un tiempo, al llegar al poder Arce Catacora, se produjo un conflicto entre Arce Catacora y Morales, por un tema de poder, porque Morales quería volver al poder, Arce no quería dejarlo. Básicamente se discutió sobre quién se iba a presentar en estas nuevas elecciones el 2025 y en fin esa disputa, este conflicto entre dos caudillos, entre dos líderes políticos, terminó por fragmentar el partido en dos fracciones, arcistas y evistas. Y eso llevó a un conflicto político bastante profundo que incluso paralizó el Congreso, se bloqueó leyes claves, como por ejemplo leyes que iban a facilitar créditos internacionales que el país necesitaba urgentemente, dado que la crisis económica se iba profundizando cada mes más. Así que adicionalmente el conflicto entre estos dos líderes como que debilitó y fraccionó el partido, que perdió toda cohesión, se fraccionó en una parte, incluso las organizaciones que apoyaban el MAS se fraccionaban entre organizaciones que apoyaban a Arce y organizaciones que apoyaban a Evo Morales. Entonces, con eso, entre crisis, fin de auge, el hecho de que ya no había dinero y conflicto entre líderes, se debilitó y se terminó la carrera política impresionante que ha tenido el MAS en Bolivia. El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta una situación económica que debe atender durante sus primeros meses. Algunas de estas medidas podrían encontrar resistencia desde la ciudadanía. En este sentido, Sofía, ¿nos podrías explicar qué sectores sociales o corporativos podrían reaccionar negativamente ante las primeras medidas del gobierno y por qué? El nuevo gobierno, el presidente Paz, tiene que enfrentar un escenario social y político bastante complejo. Él llega al poder con la votación o gracias a la votación de lo que se llama el bloque popular, ese constructo que es ese concepto, ¿no?, del que se sirvió el masismo todos estos 20 años y que le dieron el triunfo varias veces. ¿Y en qué consiste este bloque popular o en qué consiste la sociedad que hizo posible que se convirtió en base electoral del nuevo gobierno? Está formada por un entramado organizativo muy fuerte, un entramado de sindicalismo campesino en el altiplano, en la parte occidental, de los ayllus, ¿no?, de una tradición muy, muy milenaria o bastante dura en términos de tradiciones, de lo que es el departamento de La Paz, Oruro, Potosí, pero luego en los valles tiene sobre todo la organización sindical de los campesinos cultivadores de hoja de coca del Chapare, que son la base, además, la base más fiel o el núcleo fiel de fidelidad de Evo Morales, y luego tiene pueblos indígenas en tierras bajas en el oriente, pero también toda la parte empresarial. ¿Y por qué digo que le dieron el triunfo? En el caso de las organizaciones campesinas, los sindicatos, los ayllus, fueron quienes apostaron por una opción que no es la derecha, que no fue la derecha tradicional de Tuto Quiroga, y vio ahí un cambio posible, pero más atenuado, ¿no?, más atenuado y más popular,
de lo que se mostró Tuto Quiroga en la campaña, no tan radical y sin ese recuerdo de lo que es la democracia anterior al masismo en Bolivia. Lo complejo aquí es, el gobierno tiene que emprender unas medidas de ajuste, indiscutiblemente, eliminación del subsidio a los combustibles, a la gasolina y al diésel principalmente. Y yo creo que aquí el tema es cómo lo va a hacer. Si va a ir por la opción más radical de cero contemplaciones, cero negociaciones y no focalizar o compensar a los principales sectores que serían los campesinos y transportistas en general, pero también la parte agroindustrial de la parte oriental, ¿no es cierto?, de Santa Cruz y varios departamentos de las tierras bajas. Entonces, ahí sí, yo creo que la gran pregunta está abierta y dependerá de la capacidad de negociación. Yo creo que no es posible ir por la vía más dura. Creo que eso sería un gran error porque levantaría la resistencia, prendería la dinamita, ¿no? Como dicen los mineros, eso sería prender la resistencia de un día para el otro. Y Bolivia es un país muy movilizado, muy organizado, sobre todo la parte occidental. Eso generaría mucha convulsión social y a diferencia de Ecuador, por ejemplo, me parece que apagar esa convulsión social solo por la vía de la represión no es posible por la fuerza popular, por la fuerza organizativa, ¿no? Y también por la legitimidad que el gobierno tiene al ser estos sectores quienes le dieron el triunfo. Yo creo que es un voto prestado de alguna manera, es una prueba, es una apuesta que hicieron los sectores populares, los urbanos también, esto no solo se trata del campo, y una clase media, por ejemplo, una clase media paceña y de las principales ciudades del país, ¿no? Le prestó este voto, pero está muy atento. La capacidad de negociación será fundamental. Creo que hasta el momento el gobierno da buenas señales de estar empeñado en hacer de manera efectiva las medidas. Ha conseguido gasolina. Hay unos videos muy curiosos o chistosos en donde el presidente se va y viene con los tanqueros desde Perú, es decir, forma parte, ¿no?, de esta nueva cruzada. Luego le ves en las gasolineras preguntando si es que hay filas, si es que se está entregando la gasolina. Me parece que no es malo de entrada, de inicio, pero si no hay una contraparte sólida en donde realmente el problema se soluciona, no solo en los primeros días de gobierno o en las primeras semanas, y si no pasa de ser solo espectáculo en el TikTok, si es que las medidas golpean demasiado a la gente, no hay campañas de redes sociales, no hay presencia en redes sociales que pueda mitigar la insatisfacción social. Por lo pronto, hay muchas alertas, ¿no? Los sectores mineros ya alertan al presidente con ciertos anuncios y disconformidades en el nombramiento de ministros, sobre todo en el área de minería. En los sectores campesinos hay cierta expectativa y me parece que los mejores o los acercamientos más fluidos se dan con la parte empresarial en Santa Cruz. Hay una cercanía implícita por el origen, es decir, las élites que de alguna manera retoman el poder en Bolivia luego de 20 años, con ciertos actores nuevos, pero que parece que tienden mucho a recordar las prácticas y los vínculos de una élite política y económica que sin duda está esperando poder retomar ciertos espacios de poder, ¿no? Entonces, también tiene que tener cuidado el gobierno, creo, de no mostrarse demasiado cercano con élites viejas, con élites que para la mayoría de población joven ya no significan nada o no representan nada y que van a decir, bueno, nosotros votamos por esta apuesta, pero los actores que están interviniendo en las relaciones del gobierno no los conocemos, no sabemos quiénes son. En todo caso, también es necesario mantener buenas relaciones con el sector agroindustrial, pero me parece igual de importante con el sector del transporte y con el sector campesino por la realidad boliviana, ¿no?, de este entramado social tan organizado y tan complejo. Bettina, ¿cómo debería el nuevo gobierno equilibrar la presión por atraer inversión en litio y gas con las demandas medioambientales? Yo creo que no es un elemento secundario, pero sí es un factor, un elemento que poco se habla en el caso de Bolivia en comparación, por ejemplo, con el vecino mucho más grande que es Brasil, ¿no? Donde el tema de la deforestación, de la destrucción de la Amazonía es un tema internacionalmente discutido y con mucha visibilidad internacional. En el caso de Bolivia, la problemática es parecida, pero nadie ve o hay muy poca atención sobre los temas tanto internacionalmente como nacionalmente, aunque está creciendo. Eso es lo primero y lo segundo es que el más
hizo incluso su primera campaña política enfatizando la necesidad de volver a un modelo armonioso entre el ser humano y la naturaleza, la necesidad de respetar a la Pachamama, a la Madre Tierra. Hubo mucha retórica basada en valores y cosmologías indígenas, sobre todo en los primeros años en el MAS, debido a que muchas organizaciones sociales y populares que apoyaron el partido o que construyeron efectivamente el partido tuvieron ese discurso también. Pero en el caso de la cúpula de líderes del MAS hubo un doble discurso. Por una parte se habló mucho de Pachamama, Madre Tierra, naturaleza, valores indígenas, ecológicas. Fue un topos del indio ecológico, si se quiere así. Y digamos, y sobre todo en el nivel internacional, o sea, en foros internacionales, Evo Morales en su tiempo promovió mucho y puso mucho énfasis en este discurso a manera de distanciarse y contrastar con el malo sistema capitalista mundial. Pero por el lado económico, además, desde su inicio y ante el fondo del auge global de materia prima, del superciclo económico, promovieron un modelo extractivista, o sea, invirtieron un montón de dinero en la extracción de gas, en la extracción de minerales. Bueno, el litio nunca prosperó, pero en su inicio hasta ahora es un plan. Así que, y bueno, dado que era su primer fuente económico y de renta, lo que dio plata al gobierno, no fue tampoco algo que no se podía entender, pero no hizo nada más. Por el lado económico, no se esforzó en ningún momento de diversificar la economía. Había un intento fallido de crear empresas estatales, unos 60 más o menos, pero la mayoría de ellas no funcionó por nada o de manera muy ineficiente. Así que ahí desde un comienzo había esta doble moral, este doble discurso, Pachamama por el lado internacional y para atender a los discursos de sus bases políticas o de algunas de ellas, y extractivismo hacia o dentro del contexto de la economía política. Ahora, a ver, volvemos al tema de la deforestación y de que Bolivia tiene poca atención dentro del contexto global. Entre 2002 y 2023, como para poner un poco de cifras, Bolivia perdió más de 4 millones de hectáreas de bosque primario. Esto, o sea, sitúa a Bolivia si se tiene una jerarquía, un ranking, queda en el segundo lugar después de Brasil y es uno de los países con mayor deforestación per cápita del mundo, y mencionaste los incendios forestales que han sido muy catastróficos desde más o menos 2019 y han destruido más de 35 millones de hectáreas, agravados todavía por sequías prolongadas que vienen del fenómeno global del cambio climático. Ahora, el tema de avanzar o el avance de la frontera agrícola se da por un lado, por un apoyo político a la gran agroindustria que produce sobre todo soja en Bolivia. El negocio de la soja ha crecido importantemente dentro de los últimos 20 años, pero también se da por un apoyo decisivo de parte de MAS a sus bases campesinas que demandaron tierra al gobierno del MAS, y el MAS se les dio sus tierras. En muchos cambios estas tierras fueron deforestados y fueron, que no es un hecho raro, o sea, ocurre muchas veces que terminan siendo vendidos a la gran agroindustria. Y desde el gobierno de Evo Morales se apoyó este proceso incluso desde legalmente. En 2013 el gobierno aprobó algo que ahora se llama un paquete normativo incendiario que legalizó y amplió, por ejemplo, las quemas de los bosques. O sea, legalmente se promovió
los incendios que terminaron por destruir una buena parte del bosque primario en Bolivia. Y además, y es el último punto, muchas de las instituciones de protección ambiental que tiene el Estado boliviano, como cualquier otro estado en la región, han sido cooptadas y están bajo control de fuerzas que en realidad no tienen interés en proteger el medio ambiente, sino tienen un interés en extraer, en usar recursos naturales. Entonces, no operan como protectores, sino más como facilitadores de extracción y destrucción. Y con eso, toda la institucionalidad estatal de protección del medio ambiente es muy débil y, como dije, funciona haciendo el contrario de lo que debería hacer. En el plano institucional, la situación de Rodrigo Paz no es del todo fácil. Sofía, ¿qué tan vulnerable es el nuevo gobierno a bloqueos legislativos y qué estrategias podría usar para construir mayorías estables? ¿Cuáles son los principales cuellos de botella que podrían limitar la eficacia del gobierno? El gobierno de Rodrigo Paz y Edman Lara tiene el desafío de dar un giro de timón o desmontar también en la versión más radical de administración masista. Ese es un poco el ofrecimiento con el que llega al poder, pero es bastante complejo. Es decir, desmontar un Estado construido, una burocracia construida durante 20 años, con una visión, con unos compromisos, con unos actores, implica un trabajo arduo, ¿no? Y corre el riesgo de que en esa tarea se le vuelva mucho más difícil al mismo tiempo gobernar. Es decir, desmontar lo construido, reformar muchísimas cosas que quiere reformar, pero a la vez tiene que gobernar y responder a sus mandantes, ¿no? A sus votantes. Entonces, empezando por el legislativo, tiene una ventaja de inicio que es la desaparición del mapa electoral y del poder legislativo, tanto de la Cámara del Senado como la Cámara de Diputados. El MAS no consiguió entrar y tiene dos buenas posibilidades. La una tiene una buena bancada, tiene mayoría, pero además cuenta con el apoyo de la Alianza Unidad, que es el partido de Doria Medina, que quedó en tercer lugar en las elecciones y plega al gobierno, pero además le entrega como fuerza política, le entrega su equipo económico, su frente político, sobre todo en lo que tiene que ver con la estrategia económica, ¿no? Lupo y José Gabriel Espinosa, que son como los líderes de ese equipo económico, y bueno, tiene ese apoyo también en el Congreso, pero también tiene el apoyo de la bancada de Libre, de Tuto Quiroga, que aunque quedaron lastimadas las relaciones, nunca fueron buenas porque eran los oponentes, ahora muchos de ellos pliegan o por lo menos se muestran abiertos. ¿Por qué? Porque bueno, es muy fácil plegar al oficialismo en cualquier contexto político, pero también porque hay un consenso social y de varios actores de que al ser el primer gobierno por fuera del masismo después de 20 años hay que apoyarle y que cualquier crítica es mal vista, es vista como impedimento, como boicot y como apoyo a ese modelo del masismo y del socialismo del siglo XXI que se quiere dejar atrás. Entonces, esas condiciones le dan un buen escenario. Sin embargo, ya está atravesando una primera dificultad, que es la aprobación de la ley para elecciones subnacionales que se prevén para el próximo año. Me parece que para marzo, si logran cumplir con el calendario. Y es una cuestión tan simple como que esa ley exige entregar todos los requisitos, credenciales, todo lo que la ley establece 90 días antes de las elecciones, y muchos partidos, me parece que son 40, quedarían fuera de la contienda electoral. Entonces son intereses de preocupaciones de no llegar a tiempo y hay esa primera rotura quizá de una posible mayoría o es decir, un obstáculo en el legislativo. Si es que logra superar eso, parece que las cosas irán bastante bien para el gobierno en ese espacio. Por otro lado, tiene la tarea de formar la ley del Ejecutivo, que implica
un montón de áreas. El masismo construyó una burocracia con muchos cambios a lo que era la burocracia anterior. Me parece que el gobierno puede incurrir en el error de ir al mínimo, es decir, al cambio legal mínimo y despistarse en esa tarea y despistarse de gobernar. Entonces creo que el principal desafío es articular o equilibrar los cambios dentro de la burocracia, que es una burocracia muy compleja, ¿no? Le llaman el estado tranca al estado boliviano. La trancadera es cuando el tráfico, ¿no? El tránsito no te deja circular. Le llaman el estado tranca, que es ese estado que no te permite progresar. Y también encontrará desafíos y resistencias partidistas dentro de las agencias gubernamentales, eso es seguro. Su ofrecimiento y su objetivo de cerrar la mayoría de empresas públicas, ¿no? Que son muchas, que muchas no funcionan, no tienen un objetivo claro, de hecho deberían ser cerradas, pero hay una burocracia detrás que se va a resistir. Para finalizar, me gustaría preguntarle a Gloria, si proyectamos un escenario optimista, uno intermedio y uno crítico para Bolivia, ¿cuáles son las dinámicas claves que definirían a cada uno? ¿Y cuál cree usted que estamos más cerca según las señales actuales? Bueno, yo insisto en que la democracia boliviana es resiliente, ha atravesado por múltiples crisis, pero ha sobrevivido. Fundamentalmente una gran crisis en las elecciones del 2019, donde hubo un gran fraude que obligó al presidente Morales a renunciar e irse al exilio, ¿no es cierto? Entonces, las tareas de la democracia es recomponer ahora, la democracia boliviana es recomponer el sistema político, volver a intentar también recomponer el tejido social, porque te decía, a través de la sobreideologización, la política fue desterrada, los partidos políticos de la oposición fueron perseguidos y el debate político en la práctica no existió durante los 20 años del socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces, y por supuesto, se destruyeron la poca institucionalidad que hubo en la democracia pactada. Entonces, sabemos que los procesos de transición son largos y azarosos porque hay que contener a la cleptocracia y formalizar a los empresarios, contener a los comportamientos informales, económicos y políticos, ¿no? Lo que ha prevalecido en el país ha sido el contrabando y el clientelismo. Esto es muy difícil volver a recomponer las instituciones de la democracia. Es difícil intentar formalizar a la economía, porque son 20 años en que se le metía nomás, como decía el presidente, aunque sea ilegal, se le mete nomás, ¿no? Entonces, lo que también ha mostrado estas elecciones es que hay dos polos fuertes de desarrollo en el país. Uno es Santa Cruz y la agricultura para la exportación, y la del Alto, que es el comercio informal fundamentalmente, ¿no es cierto? Entonces, lo central de esta elección, además, es que cada una de estas ciudades, regiones, conformaron dos proyectos y aislaron a las clases medias de las dos regiones, que expresaban intentos de modernidad para la constitución de un centro político y de una supuesta o querida socialdemocracia. Va a ser bien difícil, ¿no? Porque la polarización va a continuar de alguna manera, pero dentro de estos dos polos, ¿no? Una economía informal y una economía más moderna ligada a la exportación. Porque debo decir que en estos 20 años no se generó en el país una nueva élite política para enfrentar a este partido dominante. Lo que ha pasado ahora es un desorden, si tú quieres, político, porque se ha reproducido algo que en Bolivia es persistente, ¿no? El espíritu corporativo de las masas. Y se ha multiplicado la dependencia de la sociedad respecto al Estado. Entonces, estos son uno de los temas con los cuales hay que trabajar: el corporativismo social y el avasallamiento ideológico que transformó a la opinión pública y a la formación de la ciudadanía. Entonces, un país tan corporativo deja poco espacio para un sistema político liberal. Por supuesto, en todo esto
estamos atravesados por una sobrecarga étnica que también tuvo efecto, ¿no es cierto? Y que va a seguir teniendo efecto pese a la disminución de las identidades que se identifican con el mundo andino o con el mundo de tierras bajas, ¿no? Entonces, en este contexto yo te diría que va a ser difícil que el país salga de la ruta o entre a una ruta de modernización y de conformación de un centro político. Y por supuesto, para nosotros es fundamental que Bolivia entre al mundo, porque estuvo en estos 20 años aislado por la sobreideologización, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que ir haciendo? Es reconformar la política con nuevas coherencias institucionales y lograr una economía sana que efectivamente tenga mínimos de productividad y formalidad. Construir además los mínimos estructurales, las infraestructuras, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a Gloria Ardaya, Bettina Schor y Sofía Cordero por compartir con nosotros sus conocimientos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Mantente al día con los temas más relevantes de América Latina. Síguenos en nuestras redes sociales @iberoame en Instagram y X y forma parte de nuestra comunidad. Visita también nuestra página web iberoame.sal.es y conoce nuestra oferta académica.